todos porque se ha vuelto realmente muy famosa. Es más, no me acuerdo, Seba, vos que lo ves más que yo esto, o que lo ves. ¿Cuál era el nombre de Furia? Ni siquiera me lo acuerdo. Pero es Furia. Sí, ahí tenés, eso, pero era Furia. Bueno, la cuestión es que Furia tiene un problema de salud, se está por confirmar o no, eso está en veremos, los médicos están analizando si efectivamente padece o no de leucemia. Y en esto la gravedad de si debería o no abandonar la casa, Furia, para hacer un tratamiento acorde, o al revés, a lo mejor quedándose dentro del estudio, del reality, está más contenida, está más segura y cuidamos su exposición. Justamente, vamos a conversar un poquito acerca de este tema con el médico especialista en hematología, el doctor Federico Gorini, que ya lo veo conectado y lo vamos a sumar. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido al Interactivo. Bueno, ahí nos escuchaba en la introducción. A ver, queremos conocer justamente un poquito más al respecto. No se sabe todavía, creo, si no está confirmado del todo. No podemos decir que sea leucemia lo que tiene. Pero, a grosso modo, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el caso de esta participante del reality? ¿Conviene que salga? ¿Conviene contenerla ahí en el caso de que, por ejemplo, fuese leucemia lo que padece? ¿Qué piensa usted como profesional, doctor? Bueno, a ver, primero y principal lo que tenemos que saber es qué tipo de leucemia es. ¿Sí? En base a eso se puede tomar la decisión del tratamiento. ¿Sí? Hay leucemias que requieren un tratamiento muy simple, como es un comprimido por día. ¿Sí? Y hay otro tipo de leucemias que necesitan de una quimioterapia intensiva, ¿sí? Sumamente fuerte, que requiere de una internación y un control muy estricto. Claro. ¿Sí? Y ese tipo de leucemia, que es bastante más severa por lo que dice, ¿puede progresar rápidamente en una persona? Porque supuestamente Furia, antes de ingresar al reality, no sabía que tenía nada y de repente, bueno, está como mucho más complicada. ¿Podría ser este segundo tipo que avance en tan poco tiempo? Sí, las leucemias de tipo agudas, ¿sí? Que son las que más conocemos como leucemias, ¿sí? Que son siempre la imagen del tratamiento del cáncer infantil, cuando se habla de una leucemia en un pediátrico, suelen ser las leucemias agudas. Son leucemias sumamente graves de una evolución tórpida, muy rápido, ¿sí? Y que necesita el tratamiento quimioterápico de muy alta intensidad, ¿sí? Lo que hay que hacer es tratar de limpiar la médula de todas las células, ¿sí? O sea, de las células malignas, y obviamente ese tipo de tratamiento no solamente borra células que tienen una malignidad, sino también células que están normales, lo cual hace que el paciente requiera no solamente transfusiones de sangre, ¿sí? Y transfusiones de plaquetas, sino que también se agrega la necesidad de mantener aislamientos, ¿sí? Aislamientos de contacto, respiratorios, porque el paciente queda completamente inmunodeprimido, no solamente por la enfermedad que tiene, sino también por la consecuencia del tratamiento. Doctor, para conocer si una persona tiene o padece leucemia, ¿cómo se identifica esa patología? Bien, para tener en cuenta, leucemia es lo mismo que cáncer, ¿sí? O sea, decir que una persona tiene leucemia es decir, tiene cáncer, ¿sí? Tendrá otro nombre, pero no deja de ser la misma enfermedad, ¿sí? Entonces, para poder hacer un diagnóstico de leucemia, lo primero es mediante un análisis común rutinario de sangre pueden aparecer algunos datos que nos pueden hacer sospechar de eso. Por ejemplo, el aumento de glóbulos blancos. Habitualmente el aumento de glóbulos blancos, la causa más común son las infecciones. No es la leucemia la causa más común de aumento de glóbulos blancos. Pero cuando los valores de estos glóbulos blancos son muy altos, nos pueden llevar a sospechar el diagnóstico de una leucemia. A eso lo que vamos a hacer mediante una gota de sangre es extenderla y mirarla en el microscopio. Esa visual en el microscopio nos va a decir, ¿sí?, qué características tienen esos glóbulos blancos. Si son glóbulos blancos que son inmaduros, ¿sí?, o son glóbulos blancos que están con alguna maduración un poquitito más cerca de la célula ya en su forma de circulación en la sangre. Una vez que tenemos eso, lo que se puede hacer son dos mecanismos muy rápidos. Uno es hacer una serie de tinciones a esa sangre especial, ¿sí?, para orientarnos rápidamente hacia qué tipo de leucemia puede ser. Y finalmente ese es un estudio que es de una complejidad muy alta, que se llama citometría de flujo, que es como una biopsia pero líquida. Es decir, nosotros sacamos médula o sacamos sangre,
la pasamos por una maquinita que nos va a decir qué tipo de leucemia es. ¿Sí? Bien. Una vez que tenemos el nombre y apellido de la leucemia, vamos a hacer otros estudios que nos van a decir qué mutaciones tiene esa leucemia. ¿Por qué? Porque hay mutaciones muy específicas que requieren de tratamientos especiales. ¿Sí? Es decir, el ADN se modificó y si yo le doy una medicación X, no importa cuál, lo que puede suceder es que la medicación no funcione porque esa leucemia tiene un mecanismo de resistencia a esa droga. O incluso puede haber una mutación muy específica que nos da un tratamiento completamente diferente y que tiene muy buen pronóstico. ¿Sí? Por lo cual, esos tratamientos hay que instaurarlos en forma inmediata. Para poder instaurar ese tratamiento en forma inmediata necesitamos que el paciente esté internado. Bien. ¿Sí? Bien. Estamos hablando de, por ejemplo, hasta el momento un diagnóstico presuntivo. O sea, faltan varios otros estudios para determinar si es leucemia o no. Y en este caso, o sea, todavía no se sabe, pero ¿es recomendable que estén en este reality teniendo en cuenta todos estos estudios que se tienen que hacer la participante? Lo que tengo entendido, porque me han consultado al respecto, es que la retiraron del reality, la llevaron a un centro reconocido donde le hicieron todos los estudios y estaban a esperas de los resultados. El paciente sin diagnóstico, excepto que tengamos confirmado en el momento que es una leucemia aguda, como estaba diciendo, el paciente sin diagnóstico, nada, se lo puede mantener en forma ambulatoria hasta que tengamos confirmado el diagnóstico para empezar el tratamiento, excepto que tenga complicaciones asociadas al diagnóstico, ¿no? Es decir, que tenga una infección, por ejemplo, una neumonía en el contexto de una leucemia. Entonces ahí tenemos un paciente que tiene una patología que genera inmunodepresión asociada a su vez a una enfermedad infecciosa, lo cual requiere de una internación porque necesita antibióticos endovenosos y demás. Evidentemente no es el caso, si bien lo que han manifestado es que la participante se encuentra bien, no sería necesario internarla, pero bueno, habría que ver... Tengo entendido, doctor, que el problema salta a través de una infección urinaria que no se iba, por más que tuviera la medicación, y no se iba, y ahí vino un estudio más a fondo que arrojó, bueno, esto, ¿no? Parece que bastante glóbulos blancos en sangre, y ahí está la complicación. Lo cierto es que, bueno, hablando propiamente de lo que es el reality, poniendo en manifiesto también para hablar de la leucemia, ella se negaba, a priori al menos, lo que se sabe, a dejar el programa como una opción, quería ir hasta el final, lo más que pudiera. Lo que justamente nos estamos enterando con ustedes, cómo es el tratamiento de leucemia, hasta qué punto y qué tipo de leucemia puede ser, ¿no? Que requiera que se pueda tratar ahí o bueno, va a tener que salir de la casa inevitablemente. La realidad es que frente al diagnóstico lo que va a necesitar, independientemente de esté en un reality o no esté en un reality, es un apoyo psicológico fuerte. ¿Sí? Si bien o sea, cualquier persona por un principio ético tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, puede decidir hacer o no hacer tratamiento, la realidad es que va a necesitar que algún psicólogo especializado en psico-oncología, trate de asesorarla y explicarle cuál es la realidad de lo que está cursando y cuáles son las posibilidades que haga tratamiento o cuáles son las posibilidades de sobrevivir haciendo el tratamiento. Después pasa por una decisión personal, es una decisión individual. Lo que tenemos que entender es que mientras más retrasemos el tratamiento en una patología como muy compleja como es una leucemia aguda, bueno, peligra nuestra vida. Bastante, sí. No sé hasta dónde van a querer llegar con empezar a tener un show dantesco ya, ¿no? O sea, ver a una persona que no va a hacer un tratamiento, que quiere decide con total libertad y autonomía, decide no hacer tratamiento, permanecer en un show televisivo público e ir viendo el avance del día a día, ¿sí? Supongamos siempre que estamos hablando de una leucemia aguda, ir viendo el avance del día a día de una patología de alta mortalidad, claro. Por otro lado, ¿no? Doctor, y en ese caso, para que tengamos una noción también, y sepamos de qué estamos hablando, en caso de que eso se manifestara, en primera instancia, ¿de qué hablamos? ¿De una persona que va a quedar tirada en la cama, que no va a poder caminar, que va a tener debilidad, por ejemplo?
El tema es el siguiente. Una vez que la leucemia empieza a manifestarse, la leucemia aguda, ¿sí? La crónica también, pero principalmente la leucemia aguda, porque lo hace mucho más rápido, lo que empieza a pasar es que ocupa el espacio de otras células que tienen que crecer en la médula ósea. A su vez que genera un ambiente tóxico también para la médula. Para que tengan una idea, la médula ósea es el caracú, ¿sí? El corte de carnicería, ¿sí? El caracú, la grasita esa que está en el medio, bueno, eso es la médula ósea, ¿sí? Entonces, en ese lugar tienen que crecer las células que van a producir glóbulos blancos, ¿sí? Glóbulos rojos, es decir, la sangre roja en sí, y plaquetas. Entonces, ¿qué es lo que se va a empezar a ver? Van a empezar a bajar los glóbulos rojos. Entonces, la persona se va a poner anémica. Esa anemia va a ir llevando a que cada día esté en peor estado clínico y con menos capacidad de realizar movimientos. Hay que entender que los glóbulos rojos llevan el oxígeno a los tejidos para que se puedan ejecutar cualquier tipo de movimiento, desde levantarse de la cama a cualquier otra cosa. Entonces vamos a ver una persona que le va a faltar el aire, que no se va a poder mover, ¿sí? Va a estar básicamente en algún momento tendida en su cama. Por otro lado, la falta de plaquetas. Lo que va a faltar, al faltar plaquetas, se producen episodios hemorrágicos. ¿Sí? Entonces vamos a ver una persona que va a empezar a tener hematomas por todo el cuerpo, ¿sí? Va a empezar a tener sangrados espontáneos de encía, de nariz, ¿sí? Puede orinar sangre, puede ir de cuerpo con sangre. Entonces, vamos a ir viendo un deterioro bastante grave con el correr de los días subsiguientes, y a eso se va a agregar de que va a empezar a tener infecciones por gérmenes que habitualmente no afectan al hombre porque su inmunidad permite bloquearlo, ¿sí? O sea, lo elimina rápidamente. Los gérmenes que uno tiene dentro del cuerpo, ahí están en un equilibrio con el sistema inmunológico, ¿sí? Pero perdido el sistema inmunológico, estos gérmenes van a empezar a tomar mayor cantidad de espacio y lo que van a generar se llaman infecciones oportunistas, ¿sí? Entonces vamos a tener este contexto que, como les digo, es una cuestión bastante compleja, es un show dantesco realmente, ¿sí? Tener una persona que está falleciendo en vivo. Doctor Gorini, sabemos que tiene una agenda también apretada, que tiene cosas que hacer. Le agradecemos muchísimo su tiempo y todo su conocimiento aquí en Interactivo. Un abrazo muy grande, gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes y saludos. Un placer, hasta la próxima, doctor. La palabra de un especialista, un lujazo que nos hemos dado aquí en Interactivo, médico especialista en hematología, el doctor Federico Gorini. Bueno, hablando de leucemia en gran aspecto, pero bueno, hay que ver qué pasa con esta participante tan famosa, digo, del reality, del programa Gran Hermano, que también es muy visto en la República Argentina, con esta condición de salud que puede ser la que padezca cualquiera de nosotros, familiares, amigos, digo, la leucemia. Y nos hemos adentrado un poco con el doctor Gorini acerca de los tipos de leucemia, cómo tratarlo, qué pasa con esa leucemia, ¿no? Crítica, que avanza rápido.